y estamos viviendo con ellos. Muchas veces estamos viviendo hasta con ellos, las familias, trabajo, cosas. Y sí, ciertamente yo también me puedo poner en este punto en que he pedido a Dios como esta mujer, ¿verdad? Que estar orando y pidiendo y que haga justicia sobre muchas veces de cosas que pasa, ¿verdad? Uno. Pero también me dice aquí que pueden existir razones por las que Dios no contesta rápidamente nuestras oraciones, pero a menos de que nos indique que dejemos de orar por algo, dice, sobre algo. Dice, nos llama a perseverar en la fe y seguir Él, hermanos, cada día en nuestras cosas. No dejar de creerle a Dios, que sabe que Dios en su tiempo Él va a hacer algo, pero no dejar la oración, es lo principal, no dejar la oración, hermanos. Aleluya. Ahí viene el micrófono para allá. Bueno, sin el micrófono de todos modos, se escucha, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Usted tiene una voz fuerte. Adelante, mi hermano. Gloria a Dios. No, quiero leer la lectura en Daniel, donde nos hace la ilustración de con el mismo Daniel, cómo al inicio de una oración inmediatamente recibió una respuesta, y cómo en otra ocasión, donde de igual manera sabemos que era un gobernante de Babilonia, que lo había puesto en Nabucodonosor, y que llevaba muchas cosas, mucho trabajo, cosas visiones que se le han aparecido al rey Nabucodonosor, y aparte pues el exilio que tenía el pueblo de Israel en esa tierra, ¿no? Que habían sido llevados cautivos por causa del pecado. Pero como es muy importante, hermano, que sepamos escuchar a Dios o pelear hasta que obtengamos realmente la respuesta. Amén. Es muy importante porque creo que comúnmente, y lo puedo decir comúnmente, porque casi puedo decir que hasta el 80-90% de la comunidad cristiana o de los hermanos, que realmente estamos más en la parte donde Jesús dijo, no habéis podido orar conmigo una hora, le dijo nada más. Entonces, muchos de nosotros, hermano, porque yo también lo padezco, a veces estamos orando, hermano, y sentimos que ya pasó mucho tiempo y que levanta y son 40 minutos, son 30 minutos, 1 hora 20, 1 hora y media, a lo mucho 2 horas y ya sentiste que estuviste todo el día ahí por todo, hermano. Entonces, realmente el permanecer ahí hasta que tengamos una respuesta es donde a veces, dependiendo de la situación, es el tiempo, pero el Señor es el que nos lleva. Entonces, quiero poner el ejemplo donde Daniel al instante cuando oró recibió respuesta. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9. Daniel 9. Ajá. Voy a leer a unos párrafos. Daniel 1, capítulo 9, versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años, hablando del exilio de Babilonia. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Muy específico aquí, ¿no? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. De ahí nos vamos, todos los demás versículos hablan sobre el pecado, lo que pasó, por qué, porque desecharon a los profetas, etc. Pero me quiero ir hasta el versículo número 20, que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, queriendo regresar a Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento sobre esto. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí
hermano, cómo inmediatamente, casi cuando estaba en sus huecos, Jehová lo escuchó inmediatamente y inmediatamente mandó a su ángel a que le diera la respuesta. La respuesta. Ese es uno. El segundo, hermano, lo encontramos aquí mismo en Daniel capítulo 10, del versículo 1 en adelante, y dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Aquí está haciendo la mención, ¿no?, del conflicto grande, o sea, no era cualquier cosa, ni tampoco lo otro, pero como a veces vamos a ver aquí qué es lo que a veces se interpone. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hasta ahí, hermanos. De ahí, del versículo 10 en adelante, porque lo demás igual sigue haciendo mención. Amén. Dice: he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablabas tú conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, como la primera vez, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que la palabra de Dios, y Jesús nos dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas celestiales que moran, hermano, y que están haciendo guerra, porque también Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, podemos ver aquí que tanto en el primero fue contestado y no hubo interposición, no hubo guerra espiritual, hermano, y vino la respuesta. Pero en la segunda, que también era un conflicto grande, era una situación grande, hermano, vemos cómo se interpuso el enemigo, Satanás, las huestes, todas las potencias ahí. Pero él permaneció esas 3 semanas ahí, hermano. ¿Por qué dice él que tuvo 3 semanas? Porque lo vivió. Entonces, pudo haber estado a lo mejor 4 semanas o los 40 días, pero fue hasta el día número 21, hermano, y él permaneció hasta que recibió la respuesta, porque él sabía a quién estaba orando, y que aquel a quien oraba le respondía. Entonces, como la respuesta no la había recibido, por eso permaneció hasta que la recibió, hermano. Entonces, nosotros, hermano, debemos de igual manera, como lo vemos aquí en Lucas, hermano, como lo estamos leyendo, Lucas 18, versículo 1, también le refirió que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí tenemos una respuesta donde el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses: orar sin cesar. Orar sin cesar es orar sin desmayar, hermano, sin estar constante. Constante en la oración. Si nosotros sabemos, hermano, que tenemos un Dios grande que nos responde, hermano, a veces nosotros no hemos estado, y por eso la Escritura dice que Jesús en Hebreos, capítulo 5, versículo 10, en Hebreo dice: y Jesús en los días de su carne clamaba a aquel que sabía que le podía responder. Entonces nosotros de igual manera, hermano, debemos hacer toda esa confianza, hermano, y empezar a trascender a lo espiritual, hermano, a poder entrar en ese ámbito de Dios donde podemos ver su gloria y su mano, hermano. Dios nos responde, nada más que a veces nosotros, nuestra humanidad, que no quiere dejar el mundo ni las cosas del mundo, que no quiere estar orando, que no quiere negar las cosas terrenales, hermano, entonces las cosas celestiales se nos complican, se nos hacen difíciles poder estar ahí. Imagínense, hermano, estar comprado 21 días sin comer, sin beber, sin vino, sin nada. ¿Cuánto lo hemos hecho, hermano, realmente? ¿Cuánto de nosotros, hermano, a veces, como lo hemos comentado, solamente esperamos el día una vez al mes a venir a ayunar porque la congregación lo pide, y realmente ni ayunamos un día, hermano, lo iniciamos que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 5 que nos levantamos, para las 2, 3 de la tarde, 4 ya estamos comiendo, hermano. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, hermano,
o la respuesta de él, como decía nuestra hermana Josefina, hubo un quebranto en su corazón. Ella le dijo, y su boca lo dijo sin pensar. ¿Por qué? Porque lo tenía en su corazón y que estuve orando hasta que recibió. Entonces nosotros debemos de